Vamos a comenzar, por favor, con Raúl Tortolero. ¿Te parece, Raúl, por favor, tu mensaje de lo que has escuchado, las ponencias, tu posición, algún comentario y qué están pensando los jóvenes mexicanos en este momento? Y luego continuamos con todos. Adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Pues antes que nada, gracias a la doctora Rosa María Paza por la invitación a este segundo foro americano, Juventud en Libertad. Bueno, yo tengo aquí un mensaje que comentar. Bueno, yo creo que los jóvenes de hoy no se deben dejar arrastrar por el supremacismo progresista impuesto desde muchos frentes, desde la escuela, desde los gobiernos, desde el cine, desde las redes sociales, desde la Agenda 2030. ¿Cuál es esta agenda? La agenda del aborto, del supremacismo feminista, del supremacismo LGBT, el supremacismo negro, sobre todo en Estados Unidos, el supremacismo indigenista y ecoanimalista, la ideología de género, porque todo esto es una agenda maltusiana, es importante subrayarlo. Son ataques a los valores de la cristiandad. Estamos viviendo hoy las consecuencias, estructuralmente hablando, de los movimientos de la Ilustración, de la modernidad, de la Revolución Francesa, que básicamente buscaron eliminar a Dios de la vida pública y privada. Es la muerte de Dios de la que hablaba Nietzsche. Y bueno, pues se quiere llenar este vacío desde ese entonces hasta ahora, pues con el dinero, con la razón primero, ¿no? Con la razón, pero la razón es solo una facultad del pensamiento humano, no es Dios. Entonces, pues, por eso tenemos tantos problemas en nuestras sociedades. Se quiere también llenar este vacío, este gran vacío, con el dinero, o aún con la democracia, hay que decirlo, también con la democracia, pero esto es solo un sistema político, no es la sustitución de Dios, no se puede no hincar tampoco ante el liberalismo. También se le quiere llenar con sexo, con drogas, pero sobre todo también con socialismo, con comunismo, donde el Estado es la religión permitida y el líder es el nuevo Dios. Luego, en México, por ejemplo, vino el juarismo, que fue la persecución total al catolicismo. Vino la Revolución Mexicana y el callismo que generó la Guerra Cristera. También vino después la Revolución Cultural China entre 1966 y 1976, muy importante, muy influyente, que ha influido también al movimiento woke de Estados Unidos, al que podría yo etiquetar como un movimiento progre maoísta. Nosotros hemos establecido en nuestros libros, en los libros más recientes, la contrarrevolución cultural frente al marxismo posmoderno, que mencionó mi amigo Osvaldo Eustaquio, a quien le mando un fuerte abrazo con todo mi cariño, toda mi solidaridad para él. Y en el otro libro, La Nueva Derecha, el retorno de Dios a la cultura, hemos establecido en estos dos libros las siete defensas de la agenda conservadora que también planteamos en el CIPAC México 2022, a saber, la defensa de la fe, de la vida, de la familia, de la propiedad privada, de las libertades y de los derechos universales. Los jóvenes deben ser rebeldes a la ola verde, la del trapo verde, a las ideologías esclavizantes, como la ideología de género. Deben de pensar con su propia cabeza. No existen los unicornios rosas o arcoíris, que están en todos lados. No existen las Barbies. El aborto no es un derecho, es un crimen. No existen sino dos sexos. Género solo hay uno, el género humano, aunque la ONU diga que hay decenas de géneros. Hombre y mujer nos creó Dios, y la religión como la biología dicen la verdad. No existe tampoco un cambio de sexo. Existe la mutilación de los senos y del pene y la hormonización. No hay tampoco infancias trans, hay padres irresponsables. Los jóvenes deben ser rebeldes al socialismo, ese régimen que hambrea y esclaviza a la gente. Los jóvenes deben dedicarse a la contrarrevolución cultural, que es cristiana. No se puede luchar contra el Foro de Sao Paulo y contra el Grupo de Puebla y contra el supremacismo progresista desde el liberalismo. Se tiene que pelear desde un fondo que nazca desde los valores cristianos, desde la religión. Mucho más cuando tenemos ya encima los tentáculos del dragón rojo de Eurasia. Me refiero a la fusión de China y Rusia, a la fusión militar, cultural, financiera, comercial en nuestros países de Hispanoamérica.
¿Cómo encuentra este bloque Eurasia, este bloque emergente, cómo encuentra a Occidente? Nos encuentra destruidos, sin valores, los jóvenes con problemas de identidad, peleados también en general en la sociedad, mujeres contra hombres, homosexuales contra heterosexuales, negros contra blancos, indígenas contra mestizos y sin religión. En suma, nos encuentran de rodillas. El neocolonialismo rojo, el de China, nos encuentra de rodillas. Por eso, los jóvenes de hoy tienen que ser los políticos de mañana. Tienen que ser los políticos de mañana, pero ser aquellos que no estén en el poder solo por el poder, ni por dinero, ni para robar, ni para ser corruptos, sino para defender el bien común. Necesitamos dar 2 pasos adelante y no solo querer ser buenos ciudadanos, buenos demócratas, ni pensar solo en términos de dinero y prosperidad. Porque, ojo con esto, no está solo en juego la democracia, sino la civilización cristiana totalmente. Es decir, la viabilidad de Occidente. Necesitamos que los jóvenes sean soldados de Dios, auténticos guerreros cristeros, dispuestos a morir por nuestros valores. Nuestra lucha no es con las armas, sino con las ideas, con la educación, con la oración, los libros, las conferencias. La unidad es clave. Se necesita de fondo una recristianización de la cultura. Los jóvenes serán los héroes de la contrarrevolución cultural. Dios los bendiga. Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Muy bien. Aplausos para Raúl Tortolero desde México. Muy bien, nos vamos a Venezuela.